tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando que vuelvan las ideas después de la marcha de las Madres de Plaza de Mayo, como cada jueves. Desde el 30 de abril de 1977 marchan las Madres, sin faltar un solo jueves, día de sol en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Y aquí estamos, insisto, comenzando que vuelvan hasta las 6 de la tarde. Compartimos el rato. ¿Qué dice Néstor? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están, compañeros? Hola, Luis Pablo Giniger. ¿Qué tal, Pablo? Hola, Néstor, ¿cómo andan? Bueno, vamos a ir un poquito a las chapas. Vamos a ir muy al hueso de entrada en varios temas que queremos charlar, porque están pasando muchas cosas, porque tenemos varias notas para compartir con ustedes. Pero claro, ¿no? Estamos un poco todos atravesados por lo que ayer ocurrió en el Congreso, lo que terminó durante la madrugada, lo que está pasando ahora en la Cámara de Diputados, ayer en el Senado de la reforma laboral, y alguna que otra cosita que anda dando vuelta por ahí, historias importantes de este rato. Si quieren, arrancamos bien central en la Copa Argentina, como para arrancar un poco arriba, ¿no? Bien central. ¿Sabes que no sé qué pasó? No, yo te juro que tampoco. Yo tampoco, lo digo de verdad. Ayer fue un día que teníamos la cabeza en otro lado. No, ¿ganaron? 2-0. ¿En qué minuto? Frente a Sportivo Belgrano. ¿Y en qué minuto el primer penal? No. Dos lindos goles. Muy lindos, ¿eh? No empecé. ¿De quién los penales? ¿De quiénes? ¿De qué? ¿De quiénes los penales? ¿Quiénes los metieron? ¿El rival quién era? Fernández, una de las incorporaciones, una definición de cachetada hermosa, y después Alejo Vélez, una jugada colectiva muy linda también. Bien. ¿Rival? Sportivo Belgrano. ¿Qué es de la provincia de Buenos Aires? Por la Copa Argentina. El próximo rival de Central es Estudiante de La Plata en la Copa Argentina. No te que puedo ya creer. le ganó Tan a su... rápido se cruzan dos equipos, iba a decir grandes, pero con Bien, historia. decilo. Dos equipos con historia, ¿no? Cuánto morbo, ¿no? Con Estudiantes de La Plata. Tengo muchas ganas de ese partido, pero muchas ganas de ese partido. No, y viste Me que gustaría además... que Central empiece a jugar un poquito más. Claro, y los partidos de Copa, vos ya tenés el rival, pero falta, ¿viste? Sí, se juega dentro de varios meses. Lo vivís el día siguiente que clasificaste y después un par de días antes que se juegue el partido, Claro. dentro de 3 meses. Exactamente. Bueno, y hoy juega River, ¿eh? Y hoy juega River, pero eso es por Liga. Por Liga con Argentinos Para Junior. mí es uno de los muy lindos partidos que tiene la fecha. Para mí tiene 3 lindos partidos. El Clásico Platense, Argentinos River, y después juega Independiente Rivadavia. Lanús es un buen partido. Independiente Rivadavia Lanús. Muy bien. No, Independiente de Avellaneda, Lanús. El Lanús es el puntero, Sí. no primero, segundo. Sí, e Independiente Rivadavia es el otro Me puntero. referí a Independiente Rivadavia, que ahora les digo con que juegan un. Pero Independiente de Avellaneda, en nuestra cancha con Lanús, creo que va a ser un lindo Ya nadie partido. se acuerda de ese Independiente. Puede ser un lindo partido, sí. Pero bueno, Independiente Rivadavia Mendoza va primero. Claro. Ya les voy a decir con quién. Con Belgrano que está ahí cerquita, que también juega bien. Bueno, dicho esto, ¿no? Hablamos sobre lo que No podemos podemos sonreír. seguir hablando de esto, claro. Hablamos sobre lo que podemos sonreír, tirar ironía. Vamos a lo nuestro. Qué fuerte lo de. Sí, fuerte. Lo del Senado, ¿eh? Quizá por cómo se venía dando, sin tanta sorpresa, uno verdad, siempre mantiene, ¿no? Bueno, hay que ver, lo dijimos ayer al aire durante el programa, bueno, hay que esperar, todavía el partido se está jugando, y de hecho se está jugando el partido, porque falta diputados, claro. Hay un trabajo, perdón que interrumpa, Sí. Vamos medio desprolijos, se suma Juan Carlos, armamos el cafecito, pero vamos sumando información. Hay un trabajo de Matías Mousset muy interesante, que hace un análisis del comportamiento de los senadores y senadoras por espacio político, y él dice que después vamos a repasar. Cuando quieras y él dice, lo repasamos. Si se da lo mismo que se dio en el Senado, si esas mismas fuerzas políticas replican en diputados, bueno, los votos el gobierno los tiene. Los votos los tiene, porque además la correlación de fuerzas en diputados incluso le es más favorable que en senadores. Hay una diferencia que uno tendría que marcar. En el Senado pasa esto, que tantas veces se ha criticado, y que incluso en esta etapa se critica mucho más, que es esta suerte de vínculo de los senadores con los gobernadores de las provincias, que pareciera que responden a los gobernadores y no al pueblo que los votó, ¿no? Es una cosa muy particular. Eso en diputados no existe de esa manera. Está bien, los diputados también son de las provincias, son diputados por determinada provincia, pero el vínculo con el gobernador no es tan directo. Alguien decía en algún momento que el Senado tenía mucho de rémora feudal.
por su lógica de funcionamiento, por su cómo está constituido. Y esto, cuando llega este tipo de debates, este tipo de discusiones, se ve, efectivamente se ve. Vos estás tratando de mirar con optimismo, o por lo menos para decir, bueno, todavía hay que el partido se tiene que jugar. El partido se tiene que jugar, pero digo dos cosas. Y la vida va, ¿no? Y la política va. Optimismo hasta ahí. Lo que quiero decir es, diputados, la correlación de fuerzas es favorable al gobierno, sí, pero bueno, no está esta lógica de obediencia debida del legislador con el gobernador, ¿no? Bueno. O por lo menos no se da de la misma manera. Eso no quiere decir que se les pueda torcer el brazo. Yo creo que todo esto está llamado a tener un lugar muy importante, un debate muy importante en la justicia. Sin dudas. Así que, bueno, que tampoco es un partido ganado. Ese. No, y en paralelo el traslado de la justicia laboral a la ciudad de Buenos Aires, que también es un intento de bloquear un poco. El gobierno también la vio. También la vio. La está viendo. La blanca juegan, digamos, ¿no? ¿Qué pasó? Yo pensé que ese podía ser uno de los artículos que tuviera cierta resistencia. No, pasó sin todo pena ni gloria. como llegó, digamos, ¿no? Con las modificaciones que se hicieron, más de 50 modificaciones, sí. Pero pasó, dicho ese paso, Patricia Bullrich dijo, no, la ley es la que está, la media sanción es la que va, no vamos a hacer ningún retoque. Bueno, veremos. Habló lo que dijo, en un rato seguramente la escucharemos, que quiere que esté sancionada antes del 1 de mayo. Sí. Que no es una fecha cualquiera, además, ¿no? 1 de mayo elige como símbolo Día de los Trabajadores, de las y los trabajadores. Bueno, esa es la fecha que señaló Patricia Bullrich como Día de, ¿no? Pero me llama la atención, yo creo que falta bastante. El gobierno quiere apurarlo. Quiere apurarlo. Pero bueno, mencionó esa fecha en particular por lo simbólico. Sí, digámoslo con claridad, si el gobierno mantiene las alianzas con las que logró la media sanción en el Senado, tiene la posibilidad en diputados de tal cual, incluso por la disposición en comisiones de poder llevarlo adelante pronto. Más allá de que el PRO, insólito lo que hizo el PRO, ese comunicado a última hora, mostrando su enojo porque no había salido la posibilidad de que el depósito de los salarios fuera directamente a las billeteras virtuales. Algo insólito, una defensa de Marcos Galperín, como no se vio hace mucho tiempo. Sí, le pones nombre, pero de un sector y de una manera de entender la economía que viene, ¿no? Sí, pero del poder económico. Pero el nombre viene bien subrayarlo. El poder económico que viene. Sí. Así es. Bueno, lo sumamos a Juan Carlos Junio. Queremos hacer el cafecito como modo de debate de lo que ayer ocurrió. Además, con la experiencia legislativa de Juan Carlos, ¿no? Fue diputado nacional por el Partido Solidario en el Frente para la Victoria. Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te traje un poquito de nostalgia, ¿no? Como dije, en el Frente para la Victoria. Sí, efectivamente, sí. Bueno. Habrá que explicar, ¿no? Existió algo que llamó... Va a haber que explicar, hubo algo que existió, se llamó Frente para la Victoria en un momento determinado, en otros contextos. Aunque de todas maneras hay que decir que en general... Tanto el Frente para la Victoria, Fuerza Patria y Frente de Todos, siempre se trabajó muy bien, se mantuvo bastante abroquelado, ¿no? Los bloques. Sí, efectivamente. Incluso vos fijate que esto durante los 2 años, después del triunfo de Milei, sí, un triunfo político importante, te diría lo voy a presentar al revés, porque es así, fue una derrota también importante para Unión por la Patria, para el campo popular. En diputados y en senadores hubo esencialmente una fuerte unidad, se mantuvieron, sí, creo que 98 diputados sobre 101, se fueron los tres tucumanos. Por lo tanto, creo que ahí fue, yo diría, una reserva importante de conciencia y de unidad. Claro, el problema no fueron las transfugiadas, el problema fueron las elecciones. Que me armaron el número de representantes de ese espacio político. Sí, eso fue en la última elección de octubre. Sí. Efectivamente. No, transfugiada hubo fuerte, sí, 2015. Lógico. Acá hubo otra derrota en octubre, sí, efectivamente. Veníamos del triunfo en la provincia de Buenos Aires, que nos estimuló mucho y fue un triunfo que, fue muy determinante, más que nada para la provincia de Buenos Aires, sí, para la figura de Kicillof. Y en general para la oposición de Unión por la Patria esta fue una derrota grande y además, ya lo analizamos mucho, fue bastante inesperada y responde un montón de causas que ya no sé si pasaron porque ahí están, sí, pero lo cierto es que,
esto es consecuencia, efectivamente, en gran parte de eso, y de otro tema que es el de los gobernadores amigables, ¿no? Que por un lado son extorsionados por un gobierno que en ese sentido les aplica el ajuste y la extorsión, y por el otro lado ellos tienen una visión exclusivamente pensando en los intereses provinciales y se desligan de los intereses nacionales, claro. Porque el pueblo tucumano o el pueblo salteño, los jubilados, los trabajadores, todos esos van a perder derechos igual que los de la provincia de Buenos Aires o los porteños, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea que yo no estoy de acuerdo con eso de comprender en forma irrestricta que tienen dificultades específicas por la extorsión del gobierno. A ver, vamos a ponerle nombre y apellido, porque Luispa tiene acá la lista de los que a priori deberían haber votado otra cosa en función de su identidad política, ¿no? Ayer. Claro, porque, bueno, el voto a favor, ¿qué tal, Juan Carlos? El voto, hola, ¿qué tal? El voto a favor de la reforma está compuesto por dos sectores que es muy lógico, la Libertad Avanza y el PRO, la Unión Cívica Radical, después que a esta altura también podemos decir que es muy lógico, aunque su historia diría lo contrario. No me voy a poner a detallar los nombres de los senadores radicales, pero hay una pregunta ahí, ¿no? Por lo menos para una parte de ellos. Y después tenés a los bloques provinciales, ahí votaron a favor Carlos Arce y Sonia Rojas de Misiones, Julieta Corrosa de Neuquén, Luis Juez de Córdoba, Flavia Rollón de Salta. Flavia Rollón votando, dice, esta ley no va a generar empleo, no va a generar trabajo, pero le pusieron un esfuerzo, esto es literal, si quieren Nico podemos tener, le pusieron un esfuerzo, el gobierno evidentemente tiene vocación de generar un avance, así que mi voto voy a acompañar. Ministra además, de Energía de Alberto Fernández. Así es. Claro, y además defendió... Con Massa, ministro de Economía. Argumentó a favor. Todos estos que acabo de nombrar integran bloques provinciales. Y después está lo que es el peronismo federal o peronistas disidentes, si ustedes quieren, propiamente dichos. Y ahí tenés a Carlos Espínola, Camau Espínola, sí. Alejandra Vigo y María Belén Montes de Oca. Estos se reivindican, algunos de los otros también, pero se reivindican peronistas. Uh-huh. Votaron a favor de la reforma. No hay solamente un problema sobre esto que vos decías y recién lo menciona Luispa, de la identidad, ¿no? O sea que abandonan la identidad y pactan y votan a favor de un gobierno que está contra esa identidad. Porque la Libertad Avanza, ahora junto con el PRO y los radicales, son antiperonistas viscerales, son antiperonistas ideológicos, además de ser anticomunistas porque son antizurdos y además de ser antidemocráticos en general. Por lo tanto, votan unidos con una fuerza que está contra su identidad. Y complementariamente, algo que es igual de importante, tienen su banca porque hicieron campaña en contra del gobierno o como opositores al gobierno. Claro. Entonces, ahí hay un fraude al electorado, a su electorado, que yo diría todavía más grave aún. Entonces, creo que toda esa temática de los denominados amigables, peronistas o no peronistas, junto al debate del rol de los gobernadores, francamente creo que es uno de los problemas político-ideológicos impugnables. Más allá de que el problema más de fondo, como ustedes decían, fue el resultado electoral, que bueno, fue el que fue, y en todo caso ese es otro debate, y por qué nosotros tuvimos una merma en el marco de una derrota electoral, porque eso tampoco podemos desconocerlos. Ahora, yo insisto, el martes lo intenté decir cuando estoy recordando la nota, cuando se terminaba. Acá hubo otra cosa que hay que destacar. En este marco de fuerte iniciativa del gobierno ideológica y política que viene de ese envión de octubre, hubo manifestaciones populares valiosas, importantes. Uh-huh. Hubo lugares importantísimos en el movimiento obrero que tuvieron una posición
clasista, combativa, autónoma, a diferencia de otros sectores del movimiento obrero, principalmente los hegemónicos, que esencialmente cuidaron su poder sindical y dejaron de lado las reivindicaciones y las necesidades de sus representados, ¿cierto? O sea que la manifestación de acá, de la ciudad de Buenos Aires, que fue invisibilizada totalmente, eso es otra cosa que seguramente ustedes ya la habrán señalado, pero creo que como nunca ocurrió que con esos provocadores que empezaron a tirar molotov, lograron que el 100% de los canales invisibilicen. No hay una sola imagen prácticamente de una manifestación muy importante del movimiento obrero y popular acá en la ciudad de Buenos Aires. Juan Pude Carlos, ver alguna imagen de Mar del Plata, por ejemplo, sí, pero de acá no vi ni una. ¿Te llama la atención eso o en realidad no te sorprende? Decidís subrayarlo, pero en realidad no te sorprende. No me sorprende porque está claro cuando digo que es un gobierno antidemocrático, entre otras cosas, ejerce una presión irrestricta sobre los medios de comunicación y tiene un dominio virtualmente monopólico. Pero le enfatizo tanto porque tengo la impresión que nunca como ayer fue invisibilizado totalmente la manifestación de decenas y decenas de miles de personas. Sí, no hay imágenes, ¿no? La No hay imágenes, es que no hay cero. imágenes, sí. Yo hacía zapping, ya no sabía dónde ir. Nosotros y no pude ver una sola imagen. Lo estábamos viendo en vivo, lo mencionábamos mientras estaba pasando y después fue una de las lecturas de la jornada muy vinculada. Agrego el dato que probablemente ya sepan, pero la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, de que me cuentan que Patricia Bullrich está bastante preocupada por el alto perfil que está teniendo Monteoliva. Hizo un posteo en el que muestra las identidades de las personas que estaban ahí parapetadas con unos cartones y tirando bombas molotov a la vista de todo el mundo. Nosotros ayer dijimos, ¿no? Pueden ser infiltrados y pueden ser idiotas útiles. Lo cierto es que todos leyeron la escena y los dejaron hacer. Los chorros de agua le pasaban a 2 metros, digamos, más o menos, ¿no? Y efectivamente se podría haber enviado a 3 o 4 agentes para evitar esa escena. Eso está absolutamente claro, fue funcional, lo permitió el gobierno, sean infiltrados o sean idiotas útiles, la escena estaba bastante cantada. Juan Carlos, ahora, no quiero volver al repaso de cada una de las cosas que implica esta reforma laboral, si efectivamente consigue la media sanción que falta en diputados, pero da la sensación que además se corre otro límite, que es el del descaro de decir ciertas cosas y que aparezcan como posibles. Federico Sturzenegger, hablando hoy con Eduardo Feynman, en uno de los temas, no sé si es lo más grave, lo del fondo indemnizatorio es terrible, es terrible porque desfinancia las jubilaciones, porque es un negocio, como las AFJP, un negocio financiero para algunos que veremos quiénes son, como dijo Recalde ayer en el Senado. Pero esto que cuenta debería ser tan potente en contra de lo que está haciendo el gobierno y sin embargo pasó, escuchen. Vos tenés una enfermedad, por supuesto que vos, el empleador, si es una enfermedad que te sobrevino y vos no tenés nada que ver con eso, entonces el empleador tiene la obligación de seguirte pagando por un tiempo el sueldo, claro, va a ser a un 75% y no al 100%. Y ahora, si vos, por ejemplo, te lastimaste jugando al fútbol, o sea, en algo en lo cual vos tomaste una acción activa y el empleador, la verdad que no tiene nada que ver, o sea, que te discapacitaste para el trabajo por un tiempo, entonces ahí es el 50%, ¿no? Entonces, la idea es que también esto apunta a la reducción, digamos, de estas licencias, si se quiere, eternas que había, porque en realidad no tenía ningún costo para... Yo francamente estoy asombrado. Sturzenegger no suele tener mucha vergüenza de lo que dice. Para mí está muy frontalizado Sturzenegger siempre. Hay unos inhibidores que le fallan, digamos, ¿no? Desde el momento en que dijo, pero al final el contrato más peligroso que firmamos es el matrimonio y no está el Estado metiéndose a ver con quién te casas y con quién no. Es ese el que diseñó todo esto junto con el poder económico. Ahora esto, Juan Carlos, francamente me supera.
Bueno, yo comprendo tu inquietud. Está bien que la suscites, inclusive que lo charlemos y que esté arriba de la mesa. Ese señor es una suerte de fanático ultraliberal y maneja ese tipo de lógica primitivista que tiene hoy por hoy un plafón en la sociedad. Ese es el problema, que como vos decís, tiene un plafón en la sociedad, porque por lo menos tiene una escucha pasiva, ¿no? Porque en realidad debiera haber una gran reacción sobre ese tipo de primitivismo antipueblo, contra cualquier conquista social que acá hubo a lo largo del siglo XX, contra cualquier cuestión humanista. Pero Juan Carlos, escuchame una cosa, suponete que no tuviéramos la formación necesaria como sociedad para entender que un momento de ocio, si te pasa algo, no te pueden tocar el sueldo. Ponele que no tenés esa conciencia de clase. Ya la mera idea de decirle a alguien que si va a jugar al fútbol y se lesiona, le van a pagar el 50% de su salario, debería ser suficiente. Sí, pero vuelvo, esos razonamientos primitivos, insisto, simplistas, me gusta eso primitivo y simplista, sí. Primario, no sé, creo que intenta contactar. A él le sale fenómeno y le sale fácil, a nosotros no nos podría salir nunca y a medio mundo tampoco. A él le sale fácil, pero insisto, intenta contactar con cierto estado de cierta parte de la sociedad donde eso puede tener cierta penetración, puede poner en la duda. Bueno, sí, si juega al fútbol, ¿qué tiene que ver el patrón con eso? O sea que es parte de la batalla ideológica y es parte de la permeabilidad de una parte de la sociedad que forma parte de nuestra derrota cultural. Que es además toda una concepción, ¿no, Juan Carlos? Porque pareciera que la única razón del ser humano es trabajar para lograr subsistir él y su familia y absolutamente nada más, a la basura el ocio, la posibilidad de recreación, incluso de atender cualquier otro tipo de actividad. Pero Luispa, ¿no? Toda tu vida está a riesgo de que algo te pase, y bueno, la licencia por paternidad o por maternidad, yo sé que va por otro lado, pero la misma lógica, y el patrón no tiene la culpa de si fue tu decisión si quisiste ser mamá o papá. Claro. Yo te pago menos, ¿cómo te voy a pagar lo mismo? Pero por eso Juan Carlos habla de primitivismo, porque desconoce siglos de conquistas, legislación, derecho social, derecho laboral. Claro, nos mandan al siglo XIX, el tema de las 12 horas quizá, es uno de los que simbólicamente a mí más me revela, porque todos nosotros somos conscientes del tema de la jornada de 8 horas, que si acá en la Argentina se conquistó con Irigoyen en el 28-29, hace un siglo, pero las luchas en la Argentina y en el mundo vienen desde fines del siglo XIX, 1880, 1890, decenas, centenares de muertos en la Argentina en la Semana Trágica, en el 21. Entonces, realmente estamos en un momento desde ese punto de vista de retroceso histórico, solo que, bueno, ya que mencionamos a la historia, ya sabemos que la taba se da vuelta, que la sociedad puede pegar brincos y vueltas rápidamente, así que tenemos que en fin... Yo lo entiendo eso, Juan Carlos, y soy optimista como vos, pero también es cierto que están pasando cosas que no creíamos que iban a pasar. Sí, efectivamente. Entonces, por eso yo soy optimista ahora, me refiero ahora a esta altura de la nota que estamos haciendo, pero me pasé los últimos 10 o 15 minutos de la nota asumiendo derrotas y asumiendo permeabilidad de la sociedad y asumiendo retraso en la conciencia, asumiendo que fuimos derrotados en el 23 y ahora. O sea que no es que tengo una visión de una suerte de optimismo bobo, muy por el contrario, asumo lo que hay que asumir desde el punto de vista de las derrotas y los retrocesos, y también registré, creo que es imprescindible, las luchas que se desarrollaron la última semana, y creo que desde ahí y desde que se vaya tomando conciencia en la dirigencia política, parlamentaria, periodística de la oposición, bueno, creo que se puede después recorrer un camino en este año 2026 más rápido de lo que no podemos imaginar que este va a ser un ciclo histórico de 10 años. Francamente me cuesta pensarlo porque el ataque a la vida del pueblo
en términos económicos y en términos culturales es muy fuerte, muy severo, y yo creo que en un punto la sociedad, el pueblo va a reaccionar. Esta parte del movimiento obrero que actuó en forma autónoma y combativa, creo que es una buena señal de que no se pueden sostener estas políticas. Uh-huh. Bueno, por supuesto, hablar de todo esto implica también hablar de la conformación de un espacio opositor a todo esto, ¿no? Que incluso sea parte de un frente o no, me imagino que son distintas identidades políticas las que van a confrontar frente a esto, y que tiene que darle algún sentido de futuro a estas discusiones. Es que esa ausencia, eso que no tenemos, que vos decís, quizás es el problema político más importante que tiene la oposición y que sufre las consecuencias de eso la gran mayoría de los sectores populares, los humildes, las clases medias. De lo que se trata nuestro reto ahora, el reto de toda la oposición, con epicentro en el peronismo, que es el más importante desde el punto de vista histórico y cuantitativo, es resolver ese problema, o sea, salir de debates endógenos, ir a una discusión de un proyecto político, porque no se trata solo de lo programático, que es imprescindible, a poner 10 puntos o 20, sino de un proyecto político alternativo, creíble y fundamentalmente que salga al encuentro de las necesidades de hoy de la sociedad, de la juventud, de las mujeres, de los estudiantes, y se articule una fuerza social y electoral. Entonces, eso es el desafío principal que tenemos para este año. Juan Carlos, gracias. No sé si te quedó algo. La verdad es que es un tema tan grueso que no quiero que te quedes con ganas, porque además ya van a venir los próximos debates y discusiones. No. Vamos a ver. Creo que me pude expresar en forma bastante amplia. Bueno. Vamos a ver incluso qué pasan diputados, ¿no? Uh-huh. Yo siempre abro una expectativa. Ellos todo el tiempo, es parte de la batalla cultural, ya gané, todo el tiempo lo dicen. Incluso media hora antes de perder y de ser derrotados lo decían. O sea, es un estilo de imponer. Vamos a ver qué pasan diputados todavía, ¿no? Abrazo grande, Juan Carlos. Chao. Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Regreso informativo. Opinión y reflexión. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas, estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia, estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla, ni la octava maravilla.
siento en tus manos, tus caricias me han robado. Lo huelo en tu boca, esos besos ya son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara le partía esta cara. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla, ni la octava maravilla. Malo si sí, malo si no, ni preguntes. Ya no soy yo, fuera de mí es que me tienes. Que si vengo, que no voy, que si estoy, que me pierdo. Que si vengo, que no voy, que si estoy, que me vengo. Te dije 4 de la tarde, 43 minutos. En este momento en Buenos Aires y alrededores 27 grados, refrescó después de las tormentas de la madrugada. ¿Los despertaron los truenos? Sí, señor. Muy bien, no qué sé lindo. si me despertaron, pero lo escuché. Pero lindo. Sí. ¿Estabas despierto? Era medio tarde. No, es que no podría decirte me desperté o me desvelé a partir de eso, pero los registro perfectamente. Muy bien. Bueno, en este momento 27 les dije, mañana viernes, lo primero que resta para el jueves, todo lo que falta, parcialmente nublado y así seguirá. Mañana viernes mínima 19, máxima 27. Bueno, en un ratito ¿de qué hablamos, Bueno, Luis Pablo? recordemos, en este preciso instante se está discutiendo en la Cámara de Diputados, en realidad dos cosas. Por un lado, la baja de punibilidad. Recordemos cómo se dio en las últimas horas. El gobierno presenta un proyecto para bajar la edad para que los menores puedan ser condenados. Presenta ese proyecto con un número, 13 años, el número mágico para condenar a los menores que puedan haber cometido algún delito. Lo retira al día siguiente y presenta otro porque el acuerdo con los aliados, con los sectores dialoguistas, era fijarlo en 14 años. Incluido Unión por la Patria tiene un dictamen propio de 14 años. Así es. De baja. Con lo cual, bueno, se dio todo un episodio ahí, medio inexplicable desde mi punto de vista, porque no entiendo el sentido de presentarlo. Ese es el tema central, o uno de los temas centrales que se discute. También el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que debe ser ratificado. ¿De internacionales qué, Néstor? Bueno, ayer hubo una curiosidad. Mientras en el Senado argentino se discutía esta reforma laboral tan regresiva, en México también el Senado discutió una especie de reforma laboral muy progresista, que entre otras cosas se aprobó, ahora también tiene que pasar a diputados, pero se cree que lo va a lograr el gobierno, la reducción de la jornada laboral. Así que vamos a hablar de esta contradicción entre un país que está avanzando mucho en una agenda laboral progresista como la que propone Claudia Sheinbaum, la presidenta, y que como casi toda América Latina tiene leyes laborales muy atrás de lo que era Argentina, digo, un país que está creciendo en ese sentido versus el nuestro que va en retroceso. Muy bien, vamos a ir a una pausa. Yo tengo un amor-odio con la inteligencia artificial. ¿Ah, sí? Tremendo, me fascina, me parece que es impresionante el alcance, la posibilidad. Y tengo un terror de las cosas que están ocurriendo. Un ratito le vamos a contar algunas. Por ejemplo, hay un hombre que trabaja en la inteligencia artificial de Google, no recuerdo ahora cuál es exactamente el nombre, que cuenta que dentro de 18 meses, en el desarrollo al que vamos, los trabajos de los contadores, abogados, personal de marketing, etcétera, etcétera, se van a poder hacer directamente por inteligencia artificial. Otro que salió rajando donde laburaba porque dice, yo me voy a vivir al campo, ¿cómo se llama el malo de Avengers? Sí, no me acuerdo. Thanos. Como Thanos, yo me voy a vivir al campo porque esto se nos fue de las manos, renuncio a mi responsabilidad y me voy. ¿Ustedes saben lo que son los Igual no es tan sencillo, no hagas terrorismo, no asustes a la gente. Digo, ya con el año 2000, yo no el I2K se iba todo al cuerpo. Pero no soy yo el que asusta, son los tipos que laburan ahí. Claro, sí. ¿Saben lo que son los precios dinámicos? No tengo la menor idea. Te lo voy a contar en un ratito nada más. 2 invitaciones. AM530 te invita al Teatro Picadero, qué hermoso teatro. Por otra parte, estamos sorteando un par de entradas para ver una obra imperdible, Relatividad, de Marc Saint-Germain, con Gabriela Toscano y Luis Machín. Dirección de Carlos Rivas. Una misteriosa mujer aborda a Albert Einstein,
la mente más importante del siglo XX, con la intención de hacerle una entrevista periodística. La periodista indaga sobre un enigmático hecho del pasado que Einstein quiere desviar. Me encanta, del estilo de Oppenheimer, por ejemplo, ¿no? Me encantan estas obras, o del propio Luis Machín haciendo de la última conversación de Freud o algo por el estilo, también espectacular, muy imbricado en los desafíos de ese tiempo. Entradas para la función, estamos sorteando un par de entradas para la función del sábado 14 de febrero, a las 8 de la noche, ahí en Pasaje Enrique Santos Discépolo, 1857, en el Teatro Picadero. Esto lo sorteamos hoy. Después tenemos otras entradas, unas cenas que la vamos a sortear mañana, después les cuento mejor. Esto lo sorteamos hoy, así que al 11 3200 0530 ponen quiero ir al teatro con la 530, dejan sus últimos 3 números de documento y al final del programa hacemos el sorteo. Y además, este momento, como nos gusta. Momento dulce. Momento dulce del programa presentado por los alfajores populares de La Dominga, que pueden conseguir en el Instagram @ladominga73, que tienen imágenes de íconos populares, ¿no? En homenaje a distintas figuras, y además producen otras cosas muy pero muy ricas. Ya les hemos dicho y hemos probado también, por ejemplo, los pan dulces. Delicioso. Que no sé por qué se comen solamente de noviembre a enero. ¿Por qué? Si salís a juntar firmas con ese tema, me sumo. Claro, es raro. Como el Vitel Toné. ¿Por qué no puede haber Vitel? El próximo fin de semana, Vitel Toné, cocino, vengan para casa. Bueno, claro. ¿Es una invitación? Una locura. ¿Qué les tocó? Quiero saber hoy. A mí me tocó Evita, esta figura. Yo les voy a reconocer, por supuesto, hay que hacerle, le haces un homenaje y después le entras, pero finalmente le terminas entrando. Un poco fuerte. Y bueno, al alfajor, Luis Pablo. Dios mío, no sé cómo salir de esto. Me tocó Evita. Luis Pablo, ¿qué te tocó a vos? Me tocó Héctor Cámpora, fíjate. Mirá vos. Sí, porque. No, pero están. Claro, vos te quedás en lo superficial, en lo primero que ves. Sí. Están, por supuesto, Perón y Evita. Pero si te fijas, está Héctor Cámpora también. Es una foto emblemática. Es una foto emblemática. Está como asomado, ¿no? El tío así mirándolos. Con cariño. No sé si no es de hecho una foto que tiene que ver con el día del renunciamiento histórico, ¿no? de Eva Perón. La foto histórica. Que donde se abraza, después del discurso, se abraza con Perón y está Héctor Cámpora al lado. Así que elijo quedarme con la figura de Héctor Cámpora. Muy bien. ¿Y Néstor? Y a mí me tocó al expresidente Néstor Kirchner. Y me pregunto qué estarán pensando Cámpora, Kirchner, Evita. Ahora en algún lugar estarán comiendo, tomando mate y dirán, ¿dónde está la Argentina? ¿No? Es un alfajor que invita a la reflexión. Sí. Politizan todo, hasta morfarse un alfajor. Bueno, gracias a los alfajores populares de La Dominga, @la_dominga73. No dejen de probarlo porque son espectaculares. Los niños y las niñas les encantan, doy fe. A mí también. 4:50 de la tarde, pausa y todo eso que les prometimos. Están pasando demasiadas cosas raras, pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Queridos compatriotas, ¿se escucha bien? Quiero decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre. No es un momento más, es un momento clave. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Llega lo que el país necesita, la mirada sobre la actualidad que estaba faltando. Muy pronto, 11:11 por Argentina 12, periodismo con opinión. No fue magia. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina.
Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Nuevo en Ediciones Continente. La formación de la conciencia nacional, de Juan José Hernández Arregui. Un libro que rompe los mitos de la izquierda sumando el análisis de la conciencia nacional. Una obra vigente del intelectual que unió al marxismo con la experiencia del peronismo. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Menos 5, Néstor, avanzamos con internacionales. Bueno, te decía que ayer mientras aquí en la Argentina sufríamos la media sanción del Senado de la reforma laboral, en México, el México que gobierna Claudia Sheinbaum, también el Senado, y en forma unánime aprobó una ley, todo lo contrario, la Argentina, para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Esto va a ser gradual, 2 horas por año, 2027 arranca para dar un año de adecuación de las empresas y del acuerdo con los sindicatos. 2028, 2029, 2030, cada año reducen 2 horas para llegar al final de ese ciclo con 40 horas semanales. Recordemos que ahora está en 48 horas semanales. Va a beneficiar a aproximadamente 14% a 14 millones de trabajadores mexicanos, teniendo en cuenta que una gran cantidad de empleados en México están en el mercado irregular. Ahora vamos a dar algunas cifras de eso. Como dije, va a ser gradual, va a pasar a 46, 44, 42 para llegar a 2030 a los 40 horas. Para eso tuvieron que modificar un artículo constitucional, es decir, no es una ley distinta, sino que modifican un artículo de la Constitución. Y por supuesto, como pasó en otros países, siempre el modelo que se toma es Francia, reducir las horas de trabajo no implica de ninguna manera reducir ni el salario ni ninguna de las prestaciones que acompañan al salario, ¿no? Es una iniciativa que había presentado Claudia Sheinbaum, la presidenta, en diciembre. Ahora va a pasar a diputados y se cree que por el consenso que hubo, fíjate que votaron 103 a favor, 103 senadores a favor y 15 solamente en contra, en diputados también se va a aprobar. Más allá de este consenso, en el cual se consultaron a cámaras patronales, a los sindicatos, todo lo contrario de lo que se hizo en Argentina, hubo también algún debate donde Morena, el oficialismo con sus aliados, por un lado, y el PAN y el PRI por derecha, por otro, discutieron un poco el contexto, el que se da en México, donde, por ejemplo, se marca que una persona tiene que trabajar 6 días por semana, y entonces, lo que hicieron correr por izquierda al gobierno de Morena, al gobierno de Sheinbaum, diciendo, bueno, ¿por qué no ponemos 5 días por semana, que es lo que hay en casi todos los países? Lo que pasa es que México viene muy de atrás con el tema de la ley laboral, y sobre todo lo que es importante es el trabajo informal. Estaba viendo en América Latina, los países que tienen más trabajo informal
cerca de un 80% son Bolivia, Guatemala y Honduras en el ranking máximo, ¿no? Después Perú y Paraguay y varios países centroamericanos tienen una informalidad del 70% del trabajo. México sí, o sea que tiene alta, cerca del 50%, es mucho lo que tiene. Después vienen países como la Argentina, que teníamos históricamente 30%, ahora estamos por lo menos en 40%, y más abajo, me faltó el dato de Brasil, que no lo tengo, más abajo Chile y Uruguay, que tienen todavía una baja informalidad. Uruguay tiene muy poca, tienen menos del 20%. Esa es la gran discusión que hay de fondo en términos de lo que es México, pero lo cierto es que avanza con una reducción horaria, sin caída de salario, y por lo menos es un empezar a tener leyes laborales a favor de los trabajadores. Más del 27% de la población mexicana hoy trabaja más de 48 horas y va a dejar de hacerlo. Y la cantidad de horas que trabajaba un obrero promedio en México era de 2.100 horas por año, que es bastante por encima del promedio de los países industrializados. Eso es lo que vio Claudia y empezó a bajar. Bueno, eso se discutió ayer a las mismas horas que acá estábamos discutiendo en el Senado argentino, se discutía en el Senado mexicano. Y también pasa a diputados y se cree que va a avanzar esto, que sin duda va a ser un beneficio, al menos para los trabajadores formalizados de México. Gracias, Néstor. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Cinco de la tarde, antes de cruzar la frontera, ¿qué, Luispa? No, llama la atención la caída que viene teniendo el dólar en los últimos días. Hoy el tipo de cambio oficial llegó a 1.415 pesos, que es el mínimo más bajo en los últimos 3 meses. Esto coincide, además, sobre todo por eso me llama la atención, coincide con una compra extraordinaria de dólares que hizo el gobierno nacional en el día de ayer, pero además en lo que va del 2026, en lo que va de este año, ya lleva comprado 1.900 millones de dólares el gobierno nacional. Desde ese lugar llama la atención la baja del dólar tan pronunciada que se viene repitiendo día tras día, y además hay como una contradicción con la bolsa porteña, porque las acciones cayeron un 7%, ¿no? Sí, no necesariamente está vinculada una cosa con la otra. Hablamos con algunos economistas para preguntarles a ver qué es lo que estaba pasando, y lo que nos dicen es que hay buenas exportaciones de la cosecha fina de trigo, también del complejo energético, es decir, un buen rendimiento de exportaciones, colocación de deuda de empresas y de provincias, y desdolarización, un fenómeno que denominan desdolarización post-elecciones. Es decir, la gente va comprando menos en relación a lo que compró en las últimas elecciones. Sí, o que se desprende de los propios dólares, claro, y se ponen en circulación. Pero más allá de eso, también son fenómenos muy estacionales, digamos, ¿no? Después habrá momentos donde se estrecha un poco. Se lo preguntamos a Martín Burgos también el otro día. Las obligaciones del gobierno son muy altas todavía. Claro, sí, por supuesto. Entonces habrá momentos de mayor estrechez, y sobre todo porque es muy volátil también respecto a las expectativas. El gobierno va avanzando. Lo de ayer también, en ese sentido, es positivo para el gobierno, ¿no? Claro, por eso esto, de alguna manera, el gobierno en estas horas, que quiero decir en estos días, va teniendo varias cosas para mostrar, ¿no? Claro. Y bueno, va generando también una expectativa positiva en relación a la marcha del gobierno. Claro, pero y revierte un poco todo lo contrario que había sido la semana pasada con lo del IPC, que por más cerco mediático que haya, eso impacta en acreedores, en fondos de inversión, en el FMI. Bueno, lo de ayer con la reforma laboral compensa un poco esa pérdida, ¿no? Es como si leyeran, el gobierno todavía tiene capacidad de salirse con la suya, digamos, más allá de la robustez del plan económico, que en definitiva eso no se cambia, tiene su esencia, y por lo que hemos visto históricamente
los minutos contados. Pero bueno, así las cosas. Sí, además si mirás el mundo del trabajo con reforma laboral o sin reforma laboral, lo que muestra el mapa del mundo del trabajo es las pérdidas de empleo se suceden todos los días y además van cerrando empresas, con lo cual está claro que ayer lo decía Mayans, lo escuchaba con mucha atención cuando fue su turno en el Senado, referirse al modelo, ¿no? Sí. Está claro que el modelo no funciona. Lo que no anda en este momento en la Argentina es el modelo político y económico. Bueno, mirá, datos de este rato, los salarios formales cayeron fuerte contra la inflación en diciembre, perdieron más de 2% 20-25. La canasta alimentaria, que es el dato que sale a partir del INDEC, pero que se elabora algunos días después del indicador, la canasta alimentaria saltó casi 6% en enero, una familia necesitó más de 1.360.000 pesos para no ser pobre. Y este es el otro dato, la industria permanece en crisis y la profundiza. El uso de la capacidad instalada, que es básicamente de todas las máquinas que tenés en tu galpón, en tu fábrica, ¿cuántas estás usando? Cayó al 53,8% en diciembre, es el menor nivel en 21 meses. Es decir, casi prácticamente la mitad de las máquinas que tenés, las tenés tapadas con una lona, digamos, ¿no? Uh-huh. Y eso evidencia que se producen menos productos porque no hay quien los compre. Y los salarios al mismo tiempo se van decayendo y así eso es lo que decimos, por eso decimos, no con soberbia, no con con otra intención, que no hay manera de que esto no implique un ajuste permanente y empeore efectivamente el ciclo económico. De ahí el reclamo de la fuerza policial en Santa Fe. Vos hablabas de la canasta básica en 1.300.000 pesos, perdón. Es el número con el cual llegaron a un acuerdo. En un rato vamos a volver sobre ese tema, pero es el número con el cual pudieron llegar a un acuerdo. Estar al nivel de la canasta básica. Sí. Eso es lo que además aclararon, están por encima de los estatales en la provincia de Santa Fe. La policía con esto pasa a estar por encima de otros sectores estatales en la provincia de Santa Fe. Ayer en la marcha tuve posibilidad de conversar con un dirigente de ATE, de la Asociación Trabajadores del Estado, me decía, cada vez son más los laburantes de ATE, incluso en algunos cargos intermedios o intermedios para arriba, que cuando terminan su jornada de trabajo van a manejar un Uber. Uh-huh. La situación es muy complicada. Y quien tiene auto, ¿no? Sí. Dos cortitas sobre eso. La demanda o lo que suceda, ahora vamos a hablar de Santa Fe, así que nos guardamos para eso, pero le genera problemas para el resto de las discusiones paritarias. Absolutamente. Y sobre todo confiesa Puyaro cuando dice esto que le pasa a los policías, que es justo y el reclamo es genuino, le pasa a todos los empleados del Estado y también a los privados, con lo cual confiesa que el modelo va hacia ese lugar. Porque es parte del ajuste que aceptaron estos gobernadores con el famoso Pacto de Mayo. 5 de la tarde, 5 minutos ya en segunda hora y nos vamos a meter en lo que está pasando ahora en el Congreso. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Bueno, lo que está pasando en el Congreso ahora, concretamente en la Cámara de Diputados, es el debate por la baja de edad de punibilidad a 14 años. Esa es la propuesta del gobierno. O ese es el debate, después está el debate sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea, pero nos vamos a quedar sobre eso porque está para charlar con nosotros Claudia Cesaroni, es abogada, integrante de la Red Argentina No la Baja, entre otros organismos, y autora de varios libros, uno de ellos se llama precisamente Contra el punitivismo. Claudia, ¿cómo te va? Otra vez acá, hinchando, Pablo Caruso y todo el equipo de Que Vuelvan. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola equipo, ¿cómo están? Hola Claudia. Estamos con Luispa y con Néstor, digo otra vez porque ayer charlamos en QR, sí. Pero nos parece que es tan importante el tema que importa, digamos, Te ¿no? voy a aburrir, Pablo, vos ya no escuches, andá a hacer otra cosa y hablo con los muchachos. Mirá, si algo no haces es aburrir, después hay todo otro abanico de emociones, digamos, ¿no? Pero, bueno, a ver, Claudia, déjame preguntarte así para arrancar distinto de lo que hemos charlado. Sí. Estuviste, me imagino, siguiendo el debate. ¿Qué cosas estaba recién escuchando, sí. ¿Qué cosas te llamaron la atención? Yo tengo un par de cosas para hacerte escuchar, pero ¿qué cosas te llamaron la atención? ¿O cómo dirías que va la cosa? ¿Por dónde va la cosa? Mira, me parece que lo que se refleja en el debate es, primero, la banalidad con que el tema fue enviado. Esto me hace acordar mucho 2009, que pasó lo mismo, un día antes de las vacaciones de invierno, de un feriado sanitario del 9 de julio, en 2 horas y media el Senado
dio media sanción en 2009, también ante un caso de un homicidio cometido por un adolescente, aprobaron rápidamente un proyecto. Pichetto lo mencionó hoy. Y ahora es lo mismo, y me da la sensación de que van retocando el proyecto a medida que aparecen algunas demandas de quienes lo tienen que votar, ¿no? De hecho, por ejemplo, un tema gravísimo que ayer yo te lo comentaba en la tele, en el proyecto dice que los adolescentes deben ser alojados en instituciones especializadas en la medida de lo posible o en secciones separadas de establecimientos penitenciarios. Bueno, eso está siendo cuestionado, te digo, desde Pichetto hasta otros legisladores y legisladoras, y la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Machado, que presentó el proyecto, se comprometió a sacarlo, pero quiero decir, están discutiendo sobre un dictamen que está tocándose, o sea, eso la verdad que es muy poco serio, ¿no? Porque es evidente que están, para juntar más los votos que necesitan, tienen que ir retocando. Sí. Y después me parece interesante incluso, imagínate que yo de Pichetto estoy en las antípodas, pero por ejemplo él marcó el tema de que si no está claro cómo van a hacer, primero que la plata que pusieron que va a ir a este proyecto es absurda, no es dinero que no sirve para nada, ¿no? Proponerle que son 20.000 millones de pesos, dice, bueno, construir 1 metro cuadrado sale $7.000, o sea, claro, no es nada esa plata, es para decir ponemos plata. Eso en términos de, si vos decís, bueno, que se construyan lugares, claro, donde efectivamente se tenga en cuenta la edad de los pibes, claro. Sí, establecimientos especializados. Claro. Yo a esto me permito agregar algo que también repito una y otra vez. Si van a hacer esos maravillosos establecimientos especializados para los de 14 y 15, ¿por qué no los hacen ahora para los de 16 y 17 que ya son punibles? Uh-huh. O sea, es mentira. A mí me enoja mucho porque es evidente que es mentira. Es una promesa para conseguir votos. Y lo otro que planteó Natalia de la Sota, que la verdad que no sé qué va a votar finalmente, pero me pareció muy interesante, es que no está previsto en el proyecto de ley cómo van a hacer para reintegrar a estos adolescentes. No hay nada vinculado a su vuelta, digamos, programas de, llamarlos de reinserción, llamamos de reubicación, llamarlos como quieras, pero digo, el después, que es una de las cosas que cualquier persona que conozca el sistema penal sabe, que una persona puede atravesar una detención 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 15, como dice brutalmente este proyecto, pero lo que es tremendo es después cómo vuelve a vivir en sociedad, digamos, en sociedad libre, vuelve con un cartel que dice estuve preso. Imagínate un pibe que estuvo de los 14 sí, a los 20, a los 25, a los 14, 15, 29 años. Con todo lo rudimentario que es, creo que Leiva dijo algo parecido, ¿no? También, sí, varios dijeron eso, sobre todo los que tienen algún laburo territorial, claro, o viven en provincias. También dijeron eso, incluso algunos que dijeron la voy a votar, aunque en tal esto no está bien, pero la voy a votar porque entiendo. Porque acá, permitime hacer un paréntesis, creo que también hay una política extorsiva, igual que pasó con Bloomberg hace 22 años, están las víctimas ahí en los palcos. Entonces, víctimas de casos que involucran a adolescentes y víctimas de casos que no involucran a adolescentes. Lo digo con absoluta conocimiento de algunas de las personas que están allí. O sea, víctimas de hechos llamados de inseguridad, ¿no? Bueno, pero siempre en leyes de ciertas características siempre hay ciertos sectores de la sociedad que están ahí. Sí, pero es solo digamos, yo pensaba, no hay, por ejemplo, víctimas de torturas en las cárceles, no hay víctimas de gatillo fácil, no hay víctimas de la cantidad de pibes que mueren bajo balas policiales en la calle o en las instituciones de encierro. Bueno, cuando se dé ese debate, estarán, si se da un debate vinculado a eso, estarán. Y no, porque ese debate es porque los pibes que van a encerrar van a ir a esas instituciones de encierro, van a ser detenidos por esa policía, van a ser torturados por esa policía. Entiendo es este debate, no es otro debate. Está bien. Claudia, solo esto, no me parece mal que vayan las personas que se sienten problematizadas o afectadas por un tema. Lo que digo es que muchas veces nuestros legisladores y legisladoras, lamentablemente, terminan cediendo de alguna manera a esa presión más allá de sus propias convicciones, ¿no? Ya pasó con las leyes Bloomberg.
Claudia, no, iba a preguntarte, ¿por qué te parece o por qué crees que hay de fondo para estos sectores que una y otra vez vuelven con el tema de la baja de la edad de punibilidad? Y cuando digo estos sectores, me refiero a sectores que además son transversales. Está la derecha más recalcitrante y otros sectores que uno podría ubicar dentro de ponerle un progresismo y creen que esto es importante. ¿Por qué? ¿Qué ves que hay detrás de todo esto? Bueno, en ese sentido, Miriam Bregman, que me parece que estuvo impecable, le recordó a algunos que se dicen peronistas o que están en el bloque, que fue Perón, Perón fue una de las personas, primero que elevó la edad de punibilidad a 16 años, no, una de las personas. El gobierno de Perón en el 54 elevó la edad de punibilidad a 16 años, y además tenía una posición ahí leyeron incluso un texto de él, hay un video dando vueltas diciendo que para los pibes, los menores, como se decía en su época, él quería cualquier cosa menos reformatorio. Yo creo que es un tema, respondiendo a tu pregunta, que saben que les da rédito, les da, digamos, que tiene un amplio apoyo de una gran parte de la sociedad. Eso hay que reconocerlo. La sociedad está pidiendo, vos decís que la sociedad está pidiendo, por favor, bajen la edad. No, yo no sé si está pidiendo, pero yo sí sé, lamentablemente, me doy cuenta, en notas, el tenor de los comentarios. La gente ha sido convencida, mucha gente, de que algunos de sus problemas se resolverían bajando la edad de punibilidad o metiendo más pibes presos. Porque en general me parece que las ideas punitivistas o las ideas de más castigo o las ideas de que se resuelven los problemas aumentando penas o metiendo más gente presa, resuelven algo. Los últimos 20, yo tomo el momento Bloomberg, ¿no?, como inicio de esto, pero la verdad es que ha habido en todos estos 22 años campañas electorales basadas en el punitivismo. Acuérdense de Eden Narváez, por ejemplo, para citar un tipo que después desapareció de la faz de la tierra, yo no sé si vive o no, pero su única propuesta a la sociedad fue un mapa del delito y más castigo y qué sé yo. Entonces yo creo que este gobierno es muy eficaz en tomar temas que sabe, cuando además está haciendo, no puede ofrecerle a la sociedad nada bueno en términos de una vida mejor, en términos de salud pública, de educación, de salario, de jubilación. Entonces, ¿qué ofrece? Bueno, ofrece circo y mano dura, literalmente. A ver, Claudia, ahora sí quiero repetirte algo que salió anoche, que me parece importante. ¿Qué proponen para los pibes o adolescentes que cometen un delito aquellos sectores que se oponen a la baja edad de punibilidad? Bueno, el proyecto de Unión por la Patria, yo no estoy 100% de acuerdo, pero me parece muy bien lo que plantean, porque es una respuesta a eso, que fue presentado por Victoria Tolosa Paz, agregó un capítulo o una parte para los no punibles. O sea, está bien, en principio, en general está bien. Y es lo que venimos diciendo, o sea, no es que no se hace nada, sino que cuando un delito es cometido por un no punible, y en eso insistió mucho Tolosa Paz hoy en su presentación, debe ser abordado por políticas no penales, es decir, por áreas de gobierno no penales. ¿En qué no estoy de acuerdo yo? En que, se citó el ejemplo de que incluso la provincia de Buenos Aires, para los delitos más graves, priva de libertad a sus adolescentes, ¿no? Digamos, los no punibles que cometen delitos gravísimos en la provincia de Buenos Aires pueden ser privados de libertad. Está habilitado por un artículo de la Ley Procesal Penal de la provincia que sean privados de libertad. Eso para mí es inconstitucional, pero no importa, lo que pienso yo es una posibilidad que da la provincia de Buenos Aires. Y eso responde, responde a la demanda de qué hacemos con los casos graves de los no punibles. ¿Sí? Claro, esa era mi siguiente pregunta. Entonces lo que ella dice es, ustedes son, lo presentó así, ¿no? Y me parece interesante ese planteo. Ustedes son unos hipócritas, porque ustedes bajan a 14 y no dan ninguna respuesta para los no punibles. Nosotros, que queremos mantener en 16, damos esta respuesta para los no punibles, ¿no? Claro. Que se aborde sus casos, tengan 14, 15 o 12, ¿no? Desde las políticas públicas no penales. Perdón que te lo pregunte así crudamente, pero un no punible, me cuesta decir no punible o menor, un pibe de, no sé, 14, 13, 15,
que mata, que comete el delito más grave de todos, mata. Los abordajes interdisciplinarios que el Estado les debería dar, no tengo ninguna duda, pero eso implica también que esté libre, que salga a la calle y vuelva y pueda volver a cometer ese... Por eso te decía que cuando Victoria hoy dio el ejemplo, que en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias, porque en Entre Ríos también, creo que en La Pampa incluso también, está dentro del sistema, viste que las leyes penales son para todo el país iguales, ¿no? El Código Penal es igual para todo el país y esta ley sería igual para todo el país. Pero cada provincia puede fijar su sistema procesal. Sí, entiendo. ¿Sí? El procedimiento ante un delito. Entonces, la provincia de Buenos Aires tiene su ley procesal penal juvenil, hoy ya lo tiene, un artículo que habilita a tomar lo que ellos llaman una medida de seguridad, que es privar de libertad, para casos de particular gravedad. A un no punible, a un adolescente no punible. Sí, entiendo. Entonces, a tu pregunta respondo, un chico que mata, en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias también, están habilitados los jueces que intervienen, no a imponer una pena de 10 años, 15 años, sino durante el tiempo que consideren todos esos equipos interdisciplinarios y todos los que están trabajando en conjunto, etcétera, necesario para trabajar con ese pibe, privarlo de libertad. Entiendo. Clau, me gusta, estamos charlando con Claudia Cesaroni, Clau porque es muy amiga de la casa. Quiero que compartamos dos testimonios, por supuesto, para provocarte y problematizar un poco. El primero es de Agustina Propato, que es diputada de Unión... ¿Dijo U? Dijo U. Agustina Propato, diputada de Unión por la Patria, que intervino... ¿Para qué queremos Petris? Dije ayer, si tenemos Propatos. Sí. Dale, lo escuchamos. Les pido humildemente a todos que reflexionemos, que nos pongamos en la piel de las madres del dolor con las que trabajé codo a codo cuando estuve en el Ministerio de Seguridad de la Nación. No nos hagamos los distraídos y que nadie se impute acá que alguien alguna vez le sacó el culo a la jeringa a este tema, porque fui funcionaria, sí, del peronismo, y Néstor Kirchner y Cristina Kirchner hablaban de este tema y abrieron este debate innumerables veces. Incluso consideraron la alternativa de la baja de imputabilidad para ver si era una herramienta eficaz, pero por supuesto que se desestimó porque no lo era. Por eso les estoy proponiendo humildemente a ese eslogan, hay que desmontarlo, el delito no tiene edad, el Estado tiene que ser responsable de determinar la capacidad, la responsabilidad penal de un menor cuando comete un delito grave y hacerse cargo de resocializarlo. Esta ley también los manda a la casa, como está pasando ahora con la ley del 80. Fíjense los que caminan la calle, muchos de ustedes seguro que no, ¿qué les piden los padres con hijos jóvenes en trayectorias delictivas? Que por favor el Estado se haga cargo. Escuchamos a Agustina Propato, diputada de Unión por la Patria. Claudia. Bueno, es la misma posición que Sergio Berni. Yo no voy a decir es la esposa de Berni porque no me importa, pero es la misma posición. El delito no tiene edad, o sea, le está diciendo al proyecto del gobierno que no es lo suficientemente duro o no es lo suficiente, no alcanza, porque está dejando afuera a los de 14, a los menores de 14, a los que está diciendo que habría que responsabilizar penalmente una vez que se compruebe su capacidad para cometer delitos. Es una locura. O sea, no está diciendo que no tiene que, esa frase, el delito no tiene edad, puede incluir, que es distinto a lo que yo acabo de contar del dictamen de Unión por la Patria. Se entiende la diferencia, ¿no? Sí, porque ella está hablando de responsabilizar penalmente. Entonces, está diciendo que esa responsabilización penal va a depender de que un equipo de psiquiatras, psicólogos, determine si un niño estuvo en capacidad de entender lo que estaba haciendo. Eso está absolutamente desalentado, cuestionado por los organismos internacionales de derechos humanos, por el Comité de Derechos del Niño, que expresamente dicen hay que fijar una edad de punibilidad o de responsabilidad penal y no baja, y lo que queda por abajo de eso, no tratarlo penalmente. Eso es claro como el agua. O sea, por debajo de la edad que pones de responsabilidad penal, va a aparecer un niño que va a cometer un hecho grave, e incluso va a aparecer un niño o dos que cometen un hecho gravísimo. No sé si se acuerdan ustedes del famoso caso de Inglaterra, del Reino Unido, donde dos pibes de 8 años secuestraron a un nenito de 2, ¿se acuerdan? De 2 años, lo llevaron caminando, lo terminaron matando. Bueno, ¿cuántas veces pasó eso en el Reino Unido de Gran Bretaña? Una en la historia. Y esos pibes, el Reino Unido tiene un sistema tremendo, que dice hasta que su majestad decida. O sea, esos pibes, la edad de punibilidad tampoco casi existe ahí, desde los 8 años,
y la pena se extiende, por eso es hasta que su majestad lo decida, en realidad es el primer ministro, hasta que considere que ya está terminado el caso. Esos pibes se les cambió la identidad, se los mandó a otros lugares del país, y a los pocos años hicieron una vida normal. Y eso generó todo un escándalo, porque había gente que decía que era tan tremendo lo que habían hecho, que tenían que pasar la vida presos. Uso ese caso porque hay casos excepcionalísimos y los va a haber siempre. Claro. Ahora, vos no podés hacer una política pública que tiene que ser masiva o que tiene que ser para toda una franja de personas o de edades, en este caso, por un hecho, por dos hechos, por tres hechos. Parece una obviedad, pero bueno, está bien explicarlo. Sí. Un testimonio más. En Tantas este caso, cosas parecen una obviedad y hay que explicarlas hoy en día. Tenés razón. Martín Yesa, diputado del PRO, también. Su postura. La tremenda, claro. Otro, dale. La realidad de la Argentina es la de familias que viven con miedo. En Villa Elvira, en La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires, los vecinos en los postes de luz tienen carteles que dicen: cuidado chorros, vecinos armados. Porque el Estado decidió abandonar una de sus funciones fundamentales, que es el del poder, el monopolio del poder coercitivo del Estado. Monopolio del poder coercitivo del Estado, que ya en la fundación del Estado moderno no tiene que ver con la represión, tiene que ver con la vida en paz, de que ninguna persona crea que está por encima del derecho y de la libertad ajena. Claudia. Bueno, ahí está hablando en general, ¿no?, del delito. Yesa lo que tendría que hacer es pedir disculpas, porque en una de las reuniones de comisión que se hizo el año pasado, estaban todas las comisiones conjuntas y expertos que iban a hablar en contra, o en contra la mayoría, pero iban a hablar del proyecto. Yesa dijo que había que bajar la edad de punibilidad y usó como ejemplo, como antecedente de la incursión de menores de edad en el delito, el crimen de la niña Morena en Lanús, provincia de Buenos Aires. Y dijo que había niños menores, dijo él, no punibles. Eso es mentira. Yo estaba al lado de Nati Saracho y de sus asesoras y nos pusimos a buscar, porque Natalia sabía que eso era mentira, porque ella vive en esa zona y ella había participado, digamos, en toda esa temática, porque ¿sabés lo que había pasado? Habían detenido al voleo, Diego Kravet, que era en ese momento ministro de Seguridad de Lanús, habían salido a detener al voleo pibito, los pibitos que tienen la cana identificados en los barrios, habían detenido a un pibito de 12 o 13 años. Entonces, digo, también acá, y Yesa dijo alegremente esa mentira, se le señaló en el medio de la reunión, no pidió disculpas y lo siguió, o lo dejó ahí como si nada hubiera pasado. Entonces, digo, utiliza eso que vos me pasaste recién, no está hablando de adolescentes, está hablando en general en un barrio donde muy probablemente haya situaciones de delito, pero no está hablando de niños, claro, o de no punibles. La vinculación de eventualmente la inseguridad, esté como esté, digamos, ¿no? Con el debate específico sobre la baja edad de punibilidad. Claro, hoy escuché se le llama demagogia eso, ¿no? Pero demagogia punitiva. Hoy escuché a uno, Santurro creo que se llama, que hablaba de 14, 15, 16, como si fuera lo mismo, uno de la Libertad Avanza. Y yo insisto, los de 16 son punibles. Tenemos pibes de 16 años con condenas de 20 años, 25 años, 30 y pico de años. Son punibles, hoy por hoy. Entonces no se puede alegremente decir un chico de 14, 15, 16 que mata y se va a la casa. Mentira, el de 16 no se va a ningún lado, queda privado de libertad y en muchos casos les aplican penas muy largas. Déjame hacerte... La única ventaja que va a tener esto si sale es que yo defiendo a un chico que tiene una condena muy alta. Por supuesto, al día siguiente voy a presentar un escrito diciendo quiero su libertad, porque si el máximo de pena que van a establecer son 15 años, van a salir en libertad todos aquellos que estén cumpliendo penas mayores a 15 por delitos cometidos siendo adolescentes. No sé si se dieron cuenta de eso, lo de la Libertad Avanza, pero van a tener 10, 15, explica eso 20 después, pibes. Explica de vuelta eso. A ver, las leyes penales solo se aplican retroactivamente cuando son más benignas. Sí. ¿Sí? Entonces, si una persona está presa, por ejemplo, por robar un auto, y ese delito tiene una pena de 10 años, y mañana ese delito pasa a tener 8 años, esa persona, la pena de 10 pasa a 8. Entiendo, sí. Bien. Si está presa una persona por delitos cometidos a los 17 años y le impusieron una pena de 34 años, y ahora el máximo de pena que va a haber para toda la franja de 14 a 17 es de 15 años como máximo, la aplicación de la ley más benigna, obviamente, se le aplica a esta persona retroactivamente y tiene que salir en libertad. Entiendo.
A ver, Claudia, la última, por lo menos en este momento del debate se está buscando la media sanción. ¿Qué cantidad de la franja hoy de no punibles, qué cantidad de casos hay? ¿Cuántas situaciones de estas tenemos en Argentina? Mira, en todo el país, yo no te quiero mentir, tengo datos de 2023, no tengo datos actualizados. Esos datos cambian con 2 o 3, digamos, casos, o como mucho 10 por año, no aumentan mucho. En el 2023, espera que fui a buscar un cuaderno. Perdón, en el 2020, metí un penal. Acá está. En el 2023, en todo el país había exactamente 2.400 pibes de hasta 17 años con algún tipo de medida penal. Pablo, 2.400 pibes en todo el país. De esos... No estás hablando de 2.400 casos de asesinatos por parte de la policía, ¿no? Distintos tipos de delitos. No, por supuesto que no. Y por eso cuando hablamos de casos gravísimos, nos acordamos en general de los casos, ¿no? El caso Morena, el caso La Niña Kim, el caso Jeremías, nos acordamos porque son muy pocos y repito una y otra vez, son tremendos y gravísimos. Y al mismo tiempo digo, son muy pocos en términos de política pública, ¿no? Esto que decíamos antes de la excepcionalidad. Claro. 2.400 pibes y pibas en todo el país, la inmensa mayoría, el 95% son chicos. De ese número no punibles eran unos 119 en todo el país. Entonces, estamos hablando de un número que la verdad 119, no sé si dijiste... menores de 16. No punibles, exacto. ¿Sí? O sea, ¿se está haciendo una legislación por 120 casos? Sí. Por eso te digo, nosotros sostenemos, insistimos, con que podrían ponerle a cada uno de esos pibes o pibas 30 profesionales que solo se ocupen de ellos, y sería más barato incluso que este proyecto. Porque en la inmensa mayoría de esos casos no son pibes que mataron, son pibes que están en una situación, bueno, lo que sabemos, ¿no? Lo que decimos siempre, situación de abandono, vulnerabilidad, utilización por las bandas, pequeños delitos. Entonces, laburar con esos pibes, uno a uno, si vos ponés plata en los territorios, que es donde los pibes viven, y les pones, no sé, a trabajador social, psicólogo, curas, y van a la capilla, director, ¿cómo se llama? Un tipo que haga fútbol, una canchita, o un club, o pones políticas públicas en el territorio que laburen con cada uno de esos pibes, no tenés que construir ninguna cárcel. No, digamos, no es una cuestión de bondad de quienes estamos en contra de la baja, es un problema también de eficacia, de una política que sirva, no es solamente que nos parece mal éticamente, todo eso es así, pero de verdad pensamos que es mucho más efectivo laburar de esa manera con esos pibes y pibas. Antes, el diputado Martín Molle de Unión por la Patria decía una cosa también que a mí me pareció evidente. No estamos discutiendo cómo llegar antes, estamos discutiendo cuando ya darle una palmada a la víctima, acompañar a la víctima cuando ya está el hecho producido por esos pibes, y hay un montón de cosas para hacer antes de que esos pibes provoquen una víctima, mucho antes. Claudia, gracias como siempre por este rato y por el laburo. Bueno, un abrazo. Que estés bien. Hasta luego. Claudia Cesaroni, en el marco de la discusión que se está llevando adelante en este momento por la baja de edad de punibilidad. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate.
Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Cuarteto Cedrón presenta Siempre Estoy Llegando. Domingos 1, 8, 15 y 22 de febrero a las 20 en Hasta Trilce, Masa 177, Capital Federal. Esto es simple, querida, como el globo de luz de los... No te pierdas a Juan Tata Cedrón y su cuarteto. Y la música viene, y a mi lado la música. Conseguí tus entradas por Alternativa Teatral. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Argentina desaparecida. Matar una generación en nombre de la patria financiera. El nuevo libro de Gustavo Campana. El neoliberalismo a sangre y fuego de la dictadura y los procesos que, en democracia, continuaron con el plan de Martínez de Hoz. Argentina desaparecida. A 50 años del golpe. Disponible en todas las librerías. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio. Un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ICBC. El futuro nos inspira. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. Hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Cinco de la tarde, 35 minutos. Nos vamos a ocupar del tema Santa Fe con entrevista, pero adelantanos, Néstor, un ratito, hablamos de Estados Unidos. ¿Qué? Hubo una votación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El tema es menor, pero el resultado que dio me parece que da pie para pensar en el resquebrajamiento que puede sufrir Trump en un año electoral importante. Luis Pá. Bueno, vamos a volver con el tema reforma laboral y recordar o señalar el mensaje que dio la CGT cuando se conoció o cuando conoció la votación en el día de ayer en el Senado
para los diputados nacionales. A ver qué les parece, ¿no? Bueno. Compartirlo, repasarlo entre todos. En un ratito, y hay fútbol, comienza la fecha 5, si no me equivoco, de la Liga de Fútbol Argentino. Hay 2 partidos, en un ratito lo repasamos. Nos vamos a Santa Fe, está el colega Lucio Di Giuseppe, es corresponsal en Rosario de Letra P. Lucio, soy Pablo Caruso con Néstor Restivo y Luis Pablo Giniger en Que Vuelvan las Ideas en la 530 en Buenos Aires. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va, chicos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Lucio, por atendernos. Bueno, entendemos que el conflicto con las fuerzas policiales está por lo menos contenido o conducido, pero nos encantaría que nos des ya saliendo, digamos, de lo urgente, ¿qué reflexión, qué mirada, digamos, ¿no? De todo lo que ha pasado en 48 horas o un poquito más. Bueno, no, sí, el conflicto ayer, luego de la conferencia de prensa que dio el gobernador Maximiliano Puyaro, eso de las 6 de la tarde, se descomprimió con la mayoría, te diría casi todos los reclamos hechos por la fuerza policial atendidos por parte del gobierno. De alguna manera se puede hablar en términos políticos. Es la primera gran crisis que atraviesa el gobierno de Puyaro. Ha atravesado otras, como por ejemplo, recordarán, en marzo de 2024, la saga de homicidios a inocentes, claro, perpetrados por las bandas de narcotraficantes acá en Rosario, pero es la primera de producción política y que tiene que ver con, si se quiere, algún tipo de mala praxis de parte del gobierno en la previa, porque es un reclamo que se venía cocinando, o al menos así lo reconocen dentro del gobierno, hace bastante tiempo, y por eso también dicen que han cedido en todos los reclamos hechos por la fuerza policial, porque eran cuestiones que ya se venían trabajando puertas adentro, medidas que ya se venían planificando puertas adentro del gobierno de Santa Fe. Entiendo. Un análisis podría decirse, es un tema sensible para Rosario, especialmente para Rosario, si bien hubo réplicas en Santa Fe y en otros lugares de la provincia. Para Rosario es muy sensible por el problema que ha atravesado en los niveles de inseguridad y los niveles de, más que nada, de violencia altamente lesiva en la última década, que habían logrado bajar mucho en el último año y medio, 2 años. Obviamente la gente lo siguió con algo de zozobra, con algo de miedo, por decir alguna palabra, pero se resolvió y hoy por hoy la ciudad retomó su ritmo habitual, que vale decir también no es que se había afectado en gran manera, no es que se había visto una Rosario sitiada o se habían dejado de realizar ciertas actividades por la protesta policial. Claro. Lucio, ¿qué tal? Luis Pablo Giniger te saluda. Quiero preguntarte por un tema que en particular suele preocupar en estos casos, que es el rol que tienen o que tuvieron en este puntual aquellos policías que habían sido separados de la fuerza por algún tema, por algún conflicto legal, digamos, ¿no? Por alguna causa. ¿Qué rol ocuparon acá? Entiendo que no eran únicamente policías en estado de actividad, sino que también había un sector vinculado a esta categoría, por definirlo de alguna manera. Así es, ¿qué tal? ¿Cómo andas? El gobierno hablaba de 3 factores que empujaban la protesta, al menos así lo hacía el martes, que fue cuando explotó. Este conflicto nace por primera vez la semana pasada, pero el gobierno lanza una batería de medidas que contiene, pero por alguna razón que no se termina de entender, vuelve a explotar este último martes y hasta la conferencia de prensa del miércoles. El gobierno hablaba de 3 factores. Uno, que lo pueden ver incluso en las sucesivas conferencias de prensa que dio el gobierno provincial, habla de un reclamo genuino, un reclamo que tenía razón de ser y que por eso fue atendido. En privado el gobierno reconoce que exigió mucho a la fuerza policial. En los últimos 2 años, particularmente en los últimos 2 meses, hablan de 350 allanamientos en un mes en Rosario, hablan de muchísimas identificaciones. Habían exigido mucho a la fuerza policial porque el verano suele ser temporada alta para las situaciones de violencia. Lo hemos visto en los distintos veranos que atravesamos en los últimos años en Rosario. Por un lado, eso entendían que era valedero y hablaban de unos 2.000
agentes de menos de 25 años, de entre 20 y 25 años, que eran los más enojados y los que motorizaban esa protesta. Luego hablaba de cierta infiltración, y ahí viene lo que vos decías. Hace unos 7, 8 meses en Rosario hubo una causa penal, hay una causa penal que todavía está en trámite, por un caso de corrupción en la compra de combustibles para patrulleros. Ajá. Por esa causa penal se descabezó a la Unidad Regional de Rosario, a la Policía de Rosario, y a una día de hoy hay 13 jefes policiales detenidos. Son los jefes policiales que estuvieron al frente de la Unidad Regional 2, que es la Unidad Regional de Rosario, desde que Puyaro llega al gobierno, que el propio Ministerio de Seguridad denuncia y que terminan presos. Entonces ahí se rompe un poco ese vínculo que había, se resiente el vínculo entre esa cúpula de la fuerza policial y el gobierno de Santa Fe. En el gobierno dicen que había figuras cercanas a este grupo de jefes encapuchadas agitando la marcha frente a la jefatura de policía de Rosario. Claro. Esa es la infiltración de la que hablan. También hablan de grupos de WhatsApp y de Telegram de policías donde se viralizaban fake news sobre cuestiones del gobierno que no eran reales. Creo que esto es algo que el gobernador mismo dice en su conferencia de prensa de ayer, pero que sus voceros venían reconociendo off the record desde el principio del conflicto. Claro, no son temas menores, Lucio, porque bueno, desde ese lugar estos sectores pueden terminar extorsionando a una ciudad entera con el argumento del reclamo salarial, que además es absolutamente válido. Nadie puede justificar un salario de 800.000 pesos, tengo entendido que era el salario hasta ahora de la policía, y detrás de ese reclamo legítimo, bueno, se esconde algo que, siendo la policía, bueno, es muy delicado, ¿no? Lo cito de memoria al gobernador en su conferencia de ayer: se montaron sobre un reclamo genuino para romper el vínculo que tenemos desde el gobierno con la policía. Algo así dijo, palabras más, palabras menos, el gobernador. Puertas adentro son muy duros, hablan de una mano negra, sospechan hay muchas cuestiones. Les doy un ejemplo concreto. En un momento del día de ayer, el jefe de policía de Santa Fe, o sea, el titular de la policía de Santa Fe, sale de la jefatura para hablar con los manifestantes y decirles que ya estaba todo en vías de solucionarse, que los reclamos habían sido atendidos, y viene un manifestante y lo escupe. Pero la realidad es que, luego viendo las imágenes, incluso desde el mismo gobierno lo reconocen, ese manifestante que lo escupe no es policía, y nadie sabe quién es. Mira vos. No, entonces, si bien ellos reconocen que había un reclamo genuino, hay un reclamo. El gobierno desde el principio decía si es por una cuestión de plata o por una cuestión. Todo esto se detona hace una semana con el suicidio de un policía de 32 años en la jefatura de Rosario, que tenía carpeta médica por una cuestión psicológica. No le habían quitado su arma, fue a pedir volver a trabajar, no se lo permitieron, le robó el arma a una compañera y se suicidó frente a sus compañeros en la Unidad Regional 2, y eso es lo que detona la primera protesta de la semana pasada, que fue una protesta mucho más pacífica y a la que el gobierno respondió, raro en el gobierno de Puyaro, debo decir también, tiene que ver con que es el corazón de su relato, su vínculo con la policía, responde de una manera muy amable, rápidamente atiende todos los reclamos. Sin embargo, esto vuelve a explotar, más que nada. Una de las explicaciones, pero no termina de cerrar, es que había un reclamo del resto de la fuerza porque los beneficios anunciados la semana pasada eran solo para el personal que está en calle, no para el personal administrativo de la fuerza. No, además, Lucio, cuando arrancan este tipo de conflictos y se van cruzando límites poco habituales, no se sabe cómo terminan o cómo se encausan, más allá de cómo comiencen. Quiero hacerte una pregunta, insisto, estamos charlando con Lucio Di Giuseppe, corresponsal en Rosario de La Letra P. Quiero preguntarte si hay alguna mirada respecto del gobierno nacional y su manera de intervenir en el conflicto, porque la semana pasada hablamos con también algunos colegas de Santa Fe y nos decían, cuidado porque en el gobierno nacional también están mirando a futuro qué es lo que pasa en las elecciones de muchas provincias y van interviniendo de otra manera, una manera muy distinta, más a la ofensiva que cuando recién empezaron a ejercer el gobierno nacional. ¿Hay algún doblez, hay una mirada
para complejizar ahí. Hay un juego a dos puntas, por lo menos lo que se viene esta semana es un juego a dos puntas, desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la gestión. Desde el punto de vista político, la referente de la Libertad Avanza en Santa Fe es Romina Díez, la diputada Romina Díez. Claro. Fue la primera opositora. Que tendrá pretensiones de, no sé si de ser gobernadora, pero sí de tener tiene un rol. pretensiones, exactamente, claro. Sí, quiere ser candidata a gobernador, y fue la primera opositora en salir en redes sociales a criticar al gobierno de Puyaro por la protesta, por los bajos sueldos, porque obviamente esos bajos sueldos que tiene la policía se replican en el resto de los empleados públicos. Claro. De hecho, hoy el gobierno de Puyaro está teniendo las reuniones paritarias con el resto de los sindicatos. Te imaginarás que esas reuniones paritarias están bastante complejas por la situación de haber cedido tanto con el BIN. Y subieron el umbral de reclamo, digamos, ¿no? Exactamente, claro. Por eso varias veces en su discurso Puyaro menciona dos cosas. Dice 3 veces que sin recuperación económica es muy difícil recomponer el ingreso, tanto para el empleo público como para el empleo privado. Y segundo, dice, estamos dispuestos de alguna manera a pagar el costo de pagarle más a la policía con respecto al resto de los empleados públicos, pues son los que están en la calle y los que nos cuidan. Algo así, palabras más, palabras menos. Volviendo a lo de la Libertad Avanza, Romina Díez sale muy fuerte a cruzar al gobierno provincial. Incluso fue acusada dentro de Unidos, que es el oficialismo en Santa Fe, fue acusada de oportunista, de cosas que suelen suceder en estos casos. Pero así como, de hecho, incluso hubo un diputado, al menos en redes sociales, algunos dicen que estuvo presente en la marcha, yo no lo vi, que es Juan Pablo Montenegro, que es ladero de Romina Díez, estuvo, por lo menos en sus redes sociales, agitando la marcha, invitando a más policías a sumarse y eso. Eso por un lado. Sin embargo, por el lado de gestión, el Ministerio de Seguridad se comportó, y lo reconocen en la Casa Gris, y lo reconocen cerca del gobernador. El Ministerio de Seguridad de la Nación se comportó, triplicó, el mismo gobierno provincial reconoce que triplicó las fuerzas federales en la ciudad, se hicieron cargo de extender el patrullaje, fueron muy celosos desde el gobierno provincial en avisar que el patrullaje, si bien no fue óptimo, nunca se resintió, claro. La ciudad nunca se vio desprotegida, se cubrieron patrullajes y esto ya se puede contar, se cubrieron las TOE, que son las tropas de operaciones especiales, cubrieron los patrullajes, las fuerzas federales, obviamente, ante el pedido de Puyaro se hicieron mucho más presentes, si bien lo están, se hicieron mucho más presentes en la calle, se cubrieron con policías de otras unidades regionales de Rosario, incluso parte de la custodia de la sede de gobierno salió a patrullar ante un pedido personal del gobernador Puyaro. Mirá vos, o sea que en términos de gestión hubo acompañamiento, después en términos políticos, bueno, se empiezan a disputar otros. Exactamente, en términos de gestión hubo acompañamiento no solo del gobierno nacional, sino también hubo ofertas de acompañamiento de parte del gobierno de Córdoba, de Martín Yarlora, de parte del gobierno de Provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof. Como ya había ocurrido en los episodios, en los asesinatos narcos en Rosario, claro. Exactamente. El martes el mismo gobierno decía, esta tarde el gobierno de Santa Fe la policía de Santa Fe tiene un helicóptero que suele patrullar por las noches en Rosario, iban a venir 2 helicópteros más, o sea, hubo como, mi sensación, mi lectura es que hubo como una intención tanto del gobierno nacional como de los gobiernos subnacionales cercanos a Santa Fe de encapsular y resolver rápido el problema. Entiendo que para evitar un efecto contagio, claro, suele pasar. Lucio, espectacular, gracias. Necesitamos darle un cierre con menos urgencia, entender cuál había sido la dinámica y sobre todo por esto último, porque es algo que afecta, por supuesto, a una provincia argentina como la provincia de Santa Fe, pero también pensando en las lecturas que se hacen a nivel nacional y en los alrededores. Un gran abrazo, Che, gran trabajo. Por favor, muchísimas gracias. Que estés muy bien. Lucio Di Giuseppe, corresponsal en Rosario de Letra P. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan.
llega y despierta el alma. Un gigante de la luna, sangre verde de las palmas, viento de oriente que llega y reclama navegar. Hoy casi al despertar soñé que no estabas. Al levantarme vi la tierra arrasada. Giraban por tu ausencia veletas y salamandras, y un canto de aire llevaba mi pena. Navega, 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 navega. Parece, a propósito, después de hablar de la provincia de Santa Fe, aparece el rosarino Jorge van der Mol. Estaba pensando si hay alguna clave, algún atajo, alguna puerta clandestina en la muralla, como alguna murga cantó alguna vez, en estos tiempos de deshumanización, de desapego, de intentar volver a lo propio, es la música popular. Sin duda. ¿No? La terapia es música popular. Nuestros artistas nos marcan el camino. Sí, porque escuchás, aunque sea un fragmento, y ya como que la mente se relaja, ¿no? Te vas relajando, bueno, pensar en cosas que son más profundas que lo cotidiano. Y que la cosa sigue, además, ¿no? Che, dos cositas. Una muy importante, sábado, Día de los Enamorados, sí. San Valentín. Recuerden nuestra invitación, que además es que participen por un sorteo para dos parejas de una cena show en Boedo y más allá, en Salcedo 3942. Ya les dijimos, un menú arrollado primavera sobre hojas verdes. ¿Eso había elegido Luispa? No, me parece que no. Suprema rellena con papas rústicas. Ahí voy, Me parece que íbamos todos a esto. Colita de cuadril a las finas hierbas con papas españolas. Con postre, puede ser almondrado con salsa de frutos rojos ese es el postre. Y una copa brindis de obsequio. Lo único que no está incluido es la bebida, 45.000 pesos. 45 lucas por persona. Me parece que está a los precios de lo que hoy se sale, está bastante bien. Insisto, cena show en Boedo y más allá, Salcedo 3942. Pueden buscarlo, por supuesto, en las redes para ir, pero además recuerden, se van anotando. Hacemos el sorteo mañana, porque ayer el día estaba medio raro para San Valentín. Sí, había algunas urgencias, sí. Así que lo estiramos. Mañana hacemos el sorteo. Estamos ofreciendo, o en realidad, Boedo y más allá, a través de Que Vuelvan las Ideas, les ofrece para dos parejas, dos pares de mesas, y tienen que sencillamente escribir 11 3200 0530, San Valentín con la 530, y allí van al barrio de Boedo. Lo único que tienen que poner es de qué barrio son, así nos vamos conociendo. Esto por un lado, y por supuesto pueden ir si quieren por la suya. Y por otra parte, saludar a Hugo, cuyos 3 últimos números del DNI son 829, que se va con alguien, con compañía, el mismo sábado a las 8 de la noche al Teatro Picadero a ver Relatividad con Gabriela Toscano y Luis Machín. Felicitaciones, Hugo querido, la producción se habrá comunicado contigo. Nos quedan algunos minutitos. ¿Qué pasó en Estados Unidos, Néstor? A ver, hubo una votación que si uno piensa, no sé si tiene mucha importancia acá, se votaba en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes, esta suba de aranceles que propicia el presidente Donald Trump, en este caso contra Canadá. Y se le votó en contra, 219 a 211. Esto es lo anecdótico. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que el Senado de Estados Unidos y la Cámara Baja, que es donde se votó, tienen el control de Trump. Es decir, que es, no sé si la primera, pero una de las primeras veces, creo que es la segunda en su mandato, que una Cámara que le responde a él, al Partido Republicano, le vota en contra. El tema es, insisto, menor, el tema del comercio con Canadá. El dato para mí es que empieza a haber un resquebrajamiento en ciertos sectores de Trump que no están de acuerdo con su política en general, y si no podría perder esta votación, porque tiene los números para ganarla, ¿no? Hay elecciones, como sabemos, que son clave en Estados Unidos en noviembre, a fin de año, para renovar
todo el Capitolio, que son las elecciones de medio término, y hay también una crisis social y política y algunos dicen civilizatoria en curso en Estados Unidos. Me parece que ese es el dato saliente que impacta mucho, inclusive para América Latina. En la medida en que en nuestra región no hay fuerzas suficientes para detener el injerencismo de Trump y demás, me parece que el dato es que pasa dentro de Estados Unidos y este resquebrajamiento. Hay muchos analistas en Estados Unidos que están alertando sobre el riesgo de las elecciones en Estados Unidos. Hay una especie de deriva autoritaria, es lo que dicen analistas. ¿Por qué? Porque Steve Bannon, que es un ideólogo, el propio Trump dice que van a ignorar las elecciones de medio término si no son honestas. ¿Qué quiere decir esto? Ya estuvo el FMI... No hay que subestimar el poder de Steve Bannon. No, es un ideólogo que ha pedido, por ejemplo, a ICE, este grupo paramilitar de Estados Unidos y de Trump, a controlar el día de la selección, es intimidatorio, ¿no? Sí. El FBI acaba de secuestrar cajas electorales de las últimas elecciones. Es decir, hay un clima de intimidad, y en esa intimidad me parece que un dato importante a seguir es cómo las propias filas de Estados Unidos, del Partido Republicano de Estados Unidos, están empezándole a darle vuelta a la cara a Trump, que además está perdiendo las elecciones. Y cierro con dos ejemplos. Una es Taylor Greene, que es una fanática de Trump, fue el dirigente que ya se le corrió, se le abrió, y la otra es Elise Stefanik, que iba a ser candidata a competir con Mamdani en Nueva York y también decidió bajarse. ¿Por qué digo esto? Porque son estas dos mujeres, si bien se alejan por el caso Epstein, del cual hablaremos el lunes, sí, en realidad están mostrando que no las tiene muy consigo Trump en las propias filas del Partido Republicano. Y la votación de ayer es un síntoma de eso, la derrota de esa votación. Gracias, Néstor. ¿Qué dijo la CGT después de la votación de ayer? Lo decimos muy rápido, pero sacó un comunicado después de la votación de ayer de la media sanción a la reforma laboral y la represión en la calle, la cruenta represión en la calle de parte de las fuerzas de seguridad. Uno esperaba el comunicado de la CGT y lo que dice es... no lo leo entero. El Senado aprobó a las apuradas una ley que retrocede en derechos laborales individuales y colectivos, trasladando recursos del trabajo al capital. La CGT rechaza y dará pelea, como lo viene haciendo en cada lugar de trabajo, en la calle, en la justicia y en el Congreso. Diputados y diputadas, es momento de defender a las y los trabajadores. Ni una palabra en relación a la represión, y la verdad, con gusto a poco, esto corre por mi cuenta, con gusto a poco en relación a lo que se votó ayer en el Senado y a lo que ocurrió en la calle, por supuesto. Tiene la mira puesta, ¿no? Ya no zafa de ningún... En algún momento la CGT hablaba y era... ¿Viste? Sí, atención, ¿no? Va a hablar la CGT. Hablo Gualdini, Chito la boca. Hoy es la CGT por un lado, pero son las dos CTA, pero son los sindicatos fuertes por la suya, es la UTEP, en fin. Bueno, para cerrar, hay un enojo en el gobierno, me cuentan, qué linda frase es me cuentan, sí, en boca de periodista. Me cuentan que hay un enojo sobre todo de KM, que no sabemos que puede ser KM, ¿no? Según Andis, KM? Será. Por cómo se está levantando la imagen Patricia Bullrich y cómo se arroga todo lo positivo que le dio al gobierno la reforma laboral. Uh-huh. Y Patricia Bullrich se hizo una suerte de clip con la canción Vogue de Madonna. Lo estamos compartiendo en este momento para quienes nos siguen por YouTube. Esto lo armó la producción. Pero si están solo escuchando la radio, esta canción muestran las imágenes a Patricia Bullrich, que se va cambiando para el día de la votación con un traje tirando a rosa fluo, una cosa por el estilo, un tono más arriba, ¿no? Coral. Lo habrá comprado como lapicera. ¿El Shane lo compró? Y la muestran imágenes, debatiendo, ¿cómo trabaja? Trabajando mucho. Oh, impresionante. Y hay una bronca con esto en el gobierno, pero bueno, veremos, ¿no? Veremos que. Viste que el gobierno, cuando le va bien, es el momento que más afloran las internas. Sí. Es muy llamativo. Bueno, nos vamos. Quédense con Andrea Recupero. ¿Vendrá vestida Andrea Recupero como Patricia Bullrich? Quédense en la vuelta completa y nosotros mañana a las 4 de la tarde seguiremos haciendo que vuelvan las ideas. ¿A qué hora juega River? Es una excelente pregunta. 9 de la noche. 9 de la noche. 9. Visita Argentinos Juniors, partido chivo, ¿eh? Sí, absolutamente. No, íbamos a meter con Gallardo, pero ya está, ya nos estamos yendo. ¿Jugó ayer Di María? De verdad pregunto. ¿Cómo? ¿Jugó Di María? Jugó. No, lindo partido, porque ¿cómo llamaba el rival? Sportivo Belgrano. Y para, ¿no? Después te deja afuera vos. Chau, nos vamos, pásenla bien.